vamos a hablar de un tema muy importante. Ya que hemos estado hablando de currículo, vamos a hablar, creo que es el más importante, la asignatura más importante, central del currículo, y es la asignatura de historia. Historia tiene dos perspectivas, una secular sin Dios y otra bíblica, o sea, la perspectiva de que Dios creó todas las cosas, que Dios creó las naciones. Historia tiene que ver con los eventos que han pasado en las naciones. Y nosotros como educadores cristianos, pues tenemos que tener la perspectiva correcta de la historia, ya que en la Biblia es muy importante como Dios le recalcaba a su pueblo de que le enseñaran la historia a sus hijos, que le enseñaran de dónde venimos. Y les decía a los padres, recuerden de dónde los saqué, por dónde los he llevado, porque si ellos olvidaban, entonces cuando uno olvida su historia, si olvido yo mi historia de quién soy, de dónde vengo, quedo sin memoria, sin identidad, y no me puedo relacionar con nada, ni con las personas alrededor mío, ni con Dios, porque olvidé mi identidad. Entonces, historia es muy importante en el currículo cristiano. Sí, y también cuando nosotros aprendemos o enseñamos historia como los eventos en nuestras naciones, los hechos de los hombres y las fechas, pero sacamos a Dios, entonces ponemos en peligro la fe, porque la historia, los hechos, los eventos, sin Dios es un cuento más, pero no te lleva a conocer a Dios. Y si perdemos la fe, perdemos todo. Entonces, por eso era que Dios tanto les recalcaba en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, verso 14 dice: entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre. El versículo 17 dice: no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza, pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres. Es muy importante ahí como Dios está hablando: no te olvides, recuerda, para que no te equivoques, para que no te olvides que fue el Señor tu Dios el que te trajo hasta aquí, fue el que te dio la libertad, fue el que te dio la identidad. Entonces es muy importante la historia y no la podemos separar de Dios. Dios mismo es la historia, su historia. Cuando enseñamos historia, estamos enseñando la historia de Dios, la intervención de Dios en todos los eventos y hechos de la humanidad. Sí, entonces empezamos desde el comienzo, otra vez, Génesis, cómo Dios hizo al hombre, cómo Dios formó las familias y cómo de las familias se hicieron las naciones. Entonces, cuando no vemos a Dios en la historia, lo único que estamos enseñando son causas externas, guerras entre personas por cosas materiales, una lucha de clases. No vemos a Dios en nuestra historia, entonces vemos solo el hombre, por el hombre y para el hombre. Pero cuando nosotros vemos a Dios, que Dios es creador, que Dios tiene un plan con cada persona y tiene un plan con cada nación, y entonces podemos ver la providencia de Dios. La providencia quiere decir que Dios creó, Dios cuida, Dios mantiene, y Dios va a tener un fin con cada nación. Y Él quiere que cada nación le conozca a Él. El plan de Dios para cada nación es que conozcan a Jesucristo, que conozcan a Él, y todos los eventos, todo lo que sucede es para Dios acercar a las naciones a que sean libres. Porque cuando abandonamos a Dios, entonces las naciones vienen a caer en esclavitud. Cuando nosotros como individuos abandonamos a Dios, caemos en esclavitud del pecado, esclavitud de la ignorancia, esclavitud de las fuerzas externas. Lo mismo pasa con las naciones. En historia estudiamos los eventos que pasan a las personas, a las naciones. Todo tiene una causa y tiene un efecto. Entonces estudiamos gobierno, el gobierno de Dios en las naciones y cómo son los gobiernos de los hombres. Cuando el hombre gobierna, trae esclavitud, como cuando el hombre aplica los principios de Dios, trae libertad. Y cuando hablamos de providencia, como estabas explicando, es la superintendencia de Dios sobre sus criaturas.
Entonces, si nosotros decimos, bueno, sí, nosotros reconocemos que la creación de Dios, pero negamos su providencia, estamos dando una enseñanza incoherente, porque estamos diciendo que el que pudo crear y dar existencia a algo, no puede continuar manteniendo esa existencia, esa creación. Por eso es muy importante tener muy claro qué es la providencia. Y hay una providencia general y una particular, una aplicada a toda su creación, pero una muy, muy personal. Y cuando yo estudié historia en colegio, yo aborrecí tanto la historia, para mí no era mi materia preferida. Y mirar la historia de mi vida, la historia de mi familia, de mis abuelos, no era algo que me traía fe ni me agradaba. ¿Por qué? Porque veía solo hechos y situaciones y desafíos y problemas, pero no veía la mano de Dios. Entonces, por eso es tan importante la providencia particular, cómo Dios me trajo hasta este punto y cómo usó a mis padres, a mis abuelos y a familias aún que no conocí, pero cómo Dios las usó para llevarme siempre a libertad. O sea, eso es ver la superintendencia, la mano de Dios obrando para llevarnos a un fin, a un propósito. Sí, y cuando nosotros entendemos la historia desde esta perspectiva de que Dios está en control, no que Dios creó y luego abandonó, no, esta es una creencia que no es correcta. Dios creó y Él está en control de su creación, y el hombre puede probar muchas formas, las naciones pueden probar muchas formas alejados de Dios, pero Dios siempre está trabajando para restaurar las instituciones que Él creó y las naciones. Entonces es muy interesante ver en la historia bíblica, historia cristiana, la perspectiva de la providencia de Dios y ver que Dios tiene un plan. La cadena del cristianismo, cuando nosotros enseñamos historia, es muy importante porque nos muestra Dios trabajando en las naciones y en los diferentes tiempos. ¿Para qué Dios trabaja? Para traer libertad a cada persona. Jesucristo es el punto focal de la historia. ¿Para qué vino Jesucristo? Para salvar cada persona, para salvar cada nación. Y el plan de Dios es que todas las naciones lleguen al conocimiento de su verdad. Entonces, cuando estudiamos historia, estamos enseñando desde Génesis. Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y lo tiene todavía, no ha perdido control. Dios le dio la capacidad al hombre de gobernarse. Cuando hablamos de historia hablamos de naciones y hablamos de gobiernos. Cuando el hombre abandona el gobierno de Dios, que es el gobierno interno, gobierno por la verdad de Dios, empieza a aceptar otras clases de gobierno y cae en despotismo, tiranía. Entonces por eso hablamos, el hombre se separó de Dios y cayó en esclavitud. Pero el plan de Dios siempre fue restaurar, por eso prometió que enviaría a su Hijo Jesucristo. Y entonces estudiamos cada uno de los tiempos de las naciones en esa perspectiva. Dios siempre ha querido, en Hechos dice que Dios no está lejos de ninguno, porque Él está ahí siempre para revelarse, para traer revelación a cada pueblo, cada tribu, cada nación, es que le conozcan a Él. Entonces, historia tiene que ver con la mano de Dios obrando en los eventos de las naciones y trabajando Dios para restaurar la libertad que se pierde por el pecado del hombre. Entonces, estudiamos los griegos, estudiamos los romanos, estudiamos el punto principal de la historia, que es Jesucristo, y aquí está la línea del tiempo con nosotros, todo lo que Dios hizo para avanzar la libertad. La libertad es muy importante cuando nosotros enseñamos historia, porque vemos, es igual como un individuo, abandonamos a Dios y sus principios, entonces los rechazamos y caemos en esclavitud. Las naciones que rechazan a Dios y sus principios siempre están esclavizadas, pero Dios no se queda con las manos cruzadas. Dios empieza un plan redentor para restaurar cada nación. Bueno, entonces concluyendo, las tres palabras del vocabulario en historia que son muy claves en la enseñanza es providencia, y no se olviden que hay una providencia general y otra particular, la personal. Tu historia es muy importante. Luego, la otra palabra es la cadena del cristianismo, como Gladys les estaba diciendo, cada uno de los eslabones de la historia. Y la otra es libertad, muy importante, porque todos los eventos
a través de la historia de la humanidad siempre han sido con un propósito, y es llevarnos a libertad. Acuérdense lo que Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué nos trae libertad? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Entonces es eso lo que estamos enseñando en historia. Sí, y cuando enseñamos historia y obedecemos, vamos a, como dice el Salmo 78, a una generación que conoce a Dios y que no es rebelde ni contumaz como lo fueron la de los israelitas, que no les enseñaron la historia a la siguiente generación y ellos ni sabían de Dios ni sus obras maravillosas. Otra vez, el Salmo 78 hay que leerlo porque ahí nos dice: enséñenle la historia a sus hijos para que ellos sean una generación que teme a Dios y que ama sus obras. Bueno, esperamos que con esta temática ustedes queden como antojados de seguir aprendiendo más. Y pues no queremos terminar este video sin avisarles, los que están interesados en profundizar más sobre la filosofía de educación, sobre la metodología, sobre el currículum, sobre todo esto que estamos hablando, pues nosotros empezamos nuestra escuela de entrenamiento de maestro para las naciones el día 27 de mayo. Y son 12 semanas, 3 meses de mucha intensidad en cuanto a toda esta temática de la educación con principios bíblicos. También vamos a tener horarios los sábados en la mañana, o escuela sabatina, que va a ser de 8 a 12. De 8 a 12 de la mañana, la vamos a tener en la ciudad. Y contáctenos si quieren y están interesados en estas escuelas, pues contáctenos y nosotros les vamos a facilitar toda la información.